sino de resucitar, de encontrarse con Jesús. Vamos a la palabra de Dios, Lucas capítulo 7. Tenemos un lindo testimonio para contar. Lucas capítulo 7, versículos 11 al 17. Un hermoso testimonio tengo para contar. Ay, Dios quiera que no me lo olvide. Eso genera una ansiedad. ¿Qué será? Porque Dios hace milagros, porque Dios tiene poder y además nos ama. Y en el momento en que uno toma la decisión de alabar a Dios, los milagros comienzan a suceder. ¿Saben que a veces nos da vergüenza, ¿no?, alabar a Dios? Carismático no, porque el carismático tiene la experiencia, entonces levanta los brazos, los sacude, salta, baila, etc. Canta, grita. Y todo lo que quiere hacer lo hace y alaba a Dios con libertad. Pero a veces la gente, o en el templo, todavía no está del todo bien visto, etcétera, etcétera. Pero qué importante es alabar a Dios, como hacemos y como hicimos, ¿no? Qué importante alabar a Dios. Cuando uno alaba a Dios, le está dando a Él la gloria, el honor, la alabanza, el agradecimiento, y está poniéndose uno y todo lo que uno tiene en un costado. Ya uno no es el importante es el Señor. Ciertamente es así. Hace unos retiros atrás, retiro de marzo, no el anterior, no el último, sino el otro posiblemente, ¿no, Molina? 2018 retiran acá. Recién nos enteramos hace unas semanas de este testimonio. Un hombre vino a ese retiro, que no es de esta ciudad, un hombre grande, 50 años, ponele. Pero cuando ese hombre tenía 12 años, recibió un piedrazo, un ondazo, en uno de sus ojos, que le partió el iris, ¿no? Le hizo una zanja en el ojo, así, perpendicular, o sea, de arriba abajo, y perdió la visión de ese ojo. Como era un hombre, la familia era de condición humilde, no hicieron nada por él, por lo tanto llegó a la adultez, ese ojo no veía, él se miraba en el espejo y veía una línea en el ojo, que lo cruzaba, que lo dividía en dos. Por primera vez asistió al retiro de ese 2018, de marzo. ¿Y qué pasó en ese retiro? Dedicamos un tiempo que llamamos una hora de alabanza, ¿se acuerdan? Y lo único que hicimos fue dejar de dar charlas, enseñanzas, consejos, etcétera, opiniones, todo, nos callamos la boca y empezamos a alabar el nombre de Jesús, cantamos, y alabamos al Señor, y cantamos y alabamos al Señor, y en un momento, cuando ya terminaba esa hora de oración, sentimos en el corazón algunos de nosotros de que Dios estaba haciendo sanidades en las personas. Entonces creo que tomamos algunos de nosotros el micrófono y dijimos, bueno, a ver, ¿quiénes los que vinieron enfermos? A ver, tóquese, fíjese, preste atención a ver si lo que tenía como enfermedad o como condición de enfermedad, como síntoma, se le ha pasado. Entonces empezaron unas mujeres, o una mujer y después otros, a levantar el brazo. Y dice, yo no podía levantar el brazo porque tenía no sé qué y no lo tengo más, y miren cómo hago, y empezó el otro así y el otro así. Y este hombre, que antes de la reunión la mujer le había dicho, pedí por el ojo. ¿Vieron cómo la mujer levanta? Y le meten codo enseguida a uno en la costilla. Y pedí por el ojo porque el tipo el único problema que tenía era el ojo. Y era un problema que la única solución era el trasplante de retina. Muy bien. ¿Cómo termina la cuestión? Pasa la reunión, el tipo va a la habitación, mira el celular, me empieza a probarse el ojo. Resulta que veía mejor del ojo que estaba roto que del ojo que tenía sano. Entonces pide un espejo, se va a mirar y la línea que tenía, que surcaba el ojo y que lo dividía en dos, ya no estaba más. El Señor le dio la posibilidad de un nuevo ojo. El Señor hizo un milagro ese día en Villa Marista, en el medio de la alabanza de su pueblo. Se cumplió ese versículo que dice, yo habito en la alabanza de mi pueblo. ¿No es esto tremendo? Démosle un aplauso al Señor, porque no lo hicimos nosotros. A ti la gloria. Señor, te agradecemos por este milagro y por todos los milagros que hemos visto en tu corazón.
seguir adorando al Señor, juntos, en comunidad, en el grupo de oración donde te toca ir, dale masa, dale oración, dale alabanza, somos 4, qué sé yo, somos 4 los que nos vemos acá, pero los ángeles del Señor vienen y su presencia desciende y algo extraordinario pasa. Animémonos, dejemos de lado los prejuicios, aún lo que sabemos, porque esto no pasa por el conocimiento, no es lo que sabes, es si resucitas o no es lo que sabemos. Podés saber todos los cursos, todas las materias, pero si estamos muertos, ¿de qué nos sirve? El cementerio está lleno de sabios, de tipos de una gran sabiduría. Ahí están. Pero Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Capítulo 7, versículo 11. Dice: y sucedió que a continuación se fue Jesús a una ciudad llamada Naín, e iba con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaron a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre que era viuda, a la que acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores, y acercándose tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon y él dijo: joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo entregó a su madre. La resurrección de Jesús en nosotros, aquí es literal, el pibe estaba muerto y el Señor lo resucita. Pero ¿cuánto habrá de muerto en nosotros que necesita toparse con el Jesús de poder y que venga a arreglar nuestras relaciones interpersonales? A mí me llamó mucho la atención que se levante y se ponga a hablar. No sé. A mí me llamó la atención. ¿Qué tendría que decir el muerto, el ex muerto, que ahora vivo de nuevo sale charlando como loco? Algo no solo había resucitado, algo se había sanado en él. Había alguien que le daba vergüenza hablar en público, o que tenía un trauma en hablar en público. Y yo los otros días lo escuché predicar, y ciertamente fue excelente escucharlo predicar. Y me acordé cuando leía esto del hijo de la viuda de Naín. Hay algo que se rompe en nosotros, que nos había enfermado, que no nos dejaba comunicarnos, que no nos dejaba contarle al mundo quién es Jesús, que nos tiene atados en el alma, en los sentimientos, en las emociones. Venimos a la iglesia, pero tenemos como una piecita en el fondo cerrada, llena de cosas sin resolver, que condicionan nuestra vida. Y condicionan nuestra vida espiritual, y condicionan nuestra vida de comunidad. Y nos echan atrás y nos acobardan y nunca nos alcanza para dar el paso y seguir al Señor y ir con tutti, ir con todo y poner la vida para que el Señor haga lo que quiera. Siempre como que algo nos pasa, una goma se nos desinfla. El Señor quiere resucitarnos y sanarnos del alma para que podamos comunicarnos normalmente. ¿No es eso extraordinario? ¿No es maravilloso cuando podemos hablar, mirarnos a los ojos y decirnos lo que sentimos, lo que somos? A veces tenemos dolores y los compartimos, a veces tenemos alegría y testimonio y también los compartimos. Lloramos, decía San Pablo, llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Para hacer eso y llegar a ese punto del servicio al Señor hay que estar sano. Y eso necesitamos y eso le vamos a pedir al Señor hoy. Y hay otro versículo en el otro capítulo, en el 8 de Lucas, que es la hija de Jairo. 40-42, 7:40-42. Para ubicarnos rápidamente, dice: Jesús regresó y lo esperaba una muchedumbre, pues todos le estaban esperando. Hago un paréntesis acá para que nos ayude a creer y a pensar que a Jesús todos lo están esperando. No nos engañemos pensando que no, estos no necesitan a Dios,
no, aquellos no lo quieren recibir, no, estos son muy duros de corazón, no, estos son insensibles. Todos, de alguna manera o de otra, están esperando a Jesús. Los ricos y los pobres, los hambrientos y los que están saciados, todos, porque todos necesitamos del Señor. Todos, en algún área de la vida, en algún rincón de nuestra alma, de nuestro espíritu. Todos le esperaban. Y aquí, verso 41, que llegó un hombre llamado Jairo, que era el jefe de la sinagoga. Jefe de la sinagoga. Y cayendo a los pies de Jesús le suplicaba que entrara a su casa, pues tenía una sola hija de unos 12 años que estaba muriéndose. Mientras iba, la gente le apretaba, le ahogaba. Y de ahí saltamos al verso 49. Porque en el medio Jesús sana a la mujer hemorroísa. Pero ubiquémonos, este hombre era un judío importante, todos lo conocían y tenía un gran problema. Era una persona, para ser jefe de la sinagoga, un hombre íntegro, religioso, seguidor de la ley, pero su hija de 12 años estaba muriendo. Creo que no debe haber cosa peor que te pase, es que un hijo esté en esa situación. Porque vos podés tener un mal, no andar mal de guita, de trabajo, lo que sea, pero cuando te tocan un hijo y está enfermo y se está muriendo y no hay salvación, yo creo que haces cualquier cosa. Yo creo que el principal de la sinagoga, Jairo, no era un fanático de Jesús, pero se volvió fanático debido a su necesidad tan extrema. ¿Y qué es lo que pasa? Jesús quiere ir a la casa. Y eso es lo que quiero hablar. Todavía estaba hablando Jesús con la mujer hemorroísa que había sanado, cuando uno de la casa del jefe de la sinagoga llega diciendo: tu hijo, tu hija está muerta, no molestes al maestro. Jesús, que lo oyó, dijo: no temas, solamente ten fe y se salvará. Y Jesús va a la casa y dice, tomándola de la mano, dijo en voz alta: niña, levántate. Retornó el espíritu a ella, y al punto que se levantó, y él mandó que le dieran de comer. Dos cosas. La primera, siempre que querés servir al Señor, está el grupo de los parientes de Jairo que va a venir a decirte: no molestes al maestro. Basta, Alejandro, dejate de hacer reuniones por fe, basta. Dedicate a otra cosa. Ya está, ya lo hiciste, los carismáticos pueden ir por otro lado. A ver si se te contagian todos. Siempre va a haber alguien que te va a decir: no molestes al maestro. No hables de que Dios hace milagros y sanidades, porque acá están todos enfermos. No los llenes de ilusiones. ¿Cómo no los vas a ilusionar? Si Dios funciona. El problema es que ellos creen que Dios no funciona, que Dios no sana, que Dios no nos ama, que Dios no está atento a nuestras necesidades. Ellos piensan que Dios necesita que yo prenda una vela, que no está mal prender la vela. Pero si yo no creo en que Jesús está vivo, lo que estoy haciendo no es un culto al Dios vivo, sino un velorio. Estoy velando a Dios y estoy deprimido porque el Dios que hacía milagros ya no viene más. Pero no es esta la realidad. La realidad espiritual es esta. Cuando le dicen: mirá que tu hija está muerta, no lo molestes más, Jesús le dice: no le crea. Vos creé y ella se va a salvar. Vos creé y ella se va a sanar. Y qué interesante lo que hace Jesús, ¿no? Porque va a la casa, o sea, se opone a los que se oponen a Él. Eso es muy importante y es un principio espiritual. Jesús se opone a los que se oponen a Él. Por eso dice en otra parte del Evangelio: el que no junta conmigo desparrama. Entonces, cuando yo me opongo a Él, por mi actitud, por mi carnalidad, por mi incredulidad, ¿qué respuesta voy a tener? Como dice el bolero: la puerta se cerró detrás de ti. ¿No dice así el bolero? Sí. Luismi, ¿no canta así? La puerta se cerró detrás de ti. Vos le cerrás la puerta a Jesús y Jesús te cierra la puerta porque le negaste, porque vos no decís que Él tiene la posibilidad y la capacidad de sanar y de hacer milagros. Porque Él hace los milagros porque nos ama y porque tiene poder. Entonces, cuando vos negás que Él hace milagros, estás negando que Él te ama. Y te ama personalmente, no como grupo, como ONG, como iglesia. Te ama a vos, a vos, a vos. Porque por cada uno Él se entregó. Y Él va a la casa, y qué lindo que cuando Jesús
la toma de la mano y le da la orden, el espíritu retorna a la niña, dice. Qué linda esta versión. Cuando Jesús nos toma de la mano, ¡pah!, volvemos a la vida. Mire, eso en nuestra vida, en nuestra historia, lo podemos ver todos los días. Hay días que estamos muertos, hay días que estamos bajo la alfombra, bajo la lona, pero Jesús viene, nos toma de la mano y ¡pah!, volvemos a vivir, cantamos, gloria a Dios, empezamos de nuevo. Qué bendición es estar de la mano de Jesús, qué bueno es estar de la mano de Jesús, porque Él tiene el poder de levantarnos y nos va a levantar todas las veces, no una vez, siempre, porque nos ama, siempre nos va a levantar, porque Él tiene el poder. Entonces esta nena recuperó el aliento. El Señor quiere venir a nosotros no solo para resucitarnos, para que recuperemos el aliento. ¿Qué significa? Que a veces seguimos a Jesús de, sí, ay, qué otras luchas, ay, hoy mira todo lo que me dijeron. No nos importa, ya no nos importa a nosotros. ¿Qué me importa lo que me dicen? Me empiezo a reír, empiezo a cobrar aliento. No me desaliento, sino que me alienta el Señor, porque no importa lo que sé, sino que lo que importa es que el Señor me resucite. No importa que yo sepa todos los temas, sino que yo esté vivo, tenga aliento. Y el aliento se transmite, porque dice que el Señor sopló de su aliento en nuestra boca y nos dio vida. Ese es nuestro aliento, el que compartimos con el ser amado. Es el aliento el que le damos a un amigo cuando tiene un problema o a un hijo en medio de las circunstancias difíciles. El Padre nuestro, que está en los cielos, pero que está a nuestro lado y que está en nuestro corazón, el Emmanuel, el Dios con nosotros, viene a darnos aliento. Y por último, con esto termino, vamos a ir al Evangelio según San Juan, para ver otro muerto que dejó el cementerio. Jesús, el vaciador de tumbas. ¿Y sí? San Juan capítulo 11, verso 17, cuando llegó Jesús se encontró con que Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro y estaba muerto Lázaro, muy muerto, bien muerto, recontra muerto. Y cuando se encuentra Jesús con las hermanas, y las hermanas le vienen a decir, pero si vos hubieras estado, maestro, esto no hubiera pasado. Y lloraban, y Jesús le dice una frase tremenda que estoy buscando en mi Biblia electrónica. Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y más tarde dice Jesús en una frase que tenemos que anotar donde podamos para que nos ayude a creer: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Y es una pregunta personal a una mujer que está de duelo, que se le murió el hermano, que era el que sostenía a su familia. ¿Qué iba a hacer de ella? Me la imagino en ese momento tan tremendo, y que Jesús venga y te diga, ¿vos creés esto? O sea, quiero llevarte a un nivel mayor. Quiero que superes este momento porque lo que viene es sublime, es tremendo. Es una aventura que no se la van a olvidar más. Va a ser el motivo de conversación de acá en adelante de todos los momentos en Betania. Betania se va a volver un lugar turístico. Conocer la casa de Lázaro, acá resucitó Lázaro. Imagínate, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros ahora un negocio? Y en el terreno habríamos hecho fogones para comer un asado con Lázaro y todas esas cosas. Parque temático. En la casa de Betania de Lázaro, porque Jesús hace algo tremendo, resucita a un hombre muerto después de 4 días y le dice a la hermana que Él es la resurrección y le dice que el que cree en Él jamás morirá, porque la muerte es justamente un paso a la vida eterna. Y como decíamos hoy en la clase anterior, para Dios nadie está muerto, todos viven.
Todos los que se han ido de este mundo están delante del Señor y están vivos y esperan la consumación de los tiempos, pero no han sido eliminados, sino que están en la presencia del Señor. El hijo de la viuda de Naín fue puesto de pie y pudo hablar. La hija de Jairo fue puesta de pie y recuperó el aliento. Pero Lázaro tiene una condición distinta. Cuando sale Lázaro, no puede hablar, casi no puede caminar y no puede moverse porque estaba vendado de pies y de manos. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Quiere desatarnos. Porque podemos estar vivos porque creemos en Jesús, pero ¿cuántas ataduras habrá en nuestra vida? Algunas que sabemos, con las cuales luchamos, y otras que no sabemos y que nos condicionan, que no nos permiten avanzar, que no nos permiten volver a la vida normal. Lázaro ya estaba vivo, Lázaro ya estaba frente a su familia, Lázaro ya estaba de vuelta al ruedo, ya estaría todo encaminado, pero el problema es que él estaba vendado de pies y manos. Jesús dice, desátenlo. Esa es la orden. Como si el Señor dijera hoy, levántate, comenzá a hablar, levántate, cobra ánimo, levántate, tenés que estar desatado, seas desatado en esta tarde. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida. No sabemos, excepto que Lázaro tuvo la segunda oportunidad de volver a morir en algún momento, ya no está relatado eso en la Biblia, pero sí sabemos que a causa de que fue resucitado, los enemigos de Jesús planearon matarlo enseguida. O sea que se ganó enemigos dentro del pueblo de Dios. Servir a Dios y ser desatado en lo espiritual hace que el enemigo se levante en nuestra contra, porque él quiere atarnos de vuelta. Al diablo no le conviene que vos seas una persona llena de fe y desatada, porque le vas a destruir la fortaleza, le vas a liberar a los que él esclavizó, le vas a dar testimonio donde nadie va. Qué interesante es que el Señor nos va a preservar, nos va a animar y nos va a desatar. Oremos, pidámosle al Señor esta gracia sobre nuestra vida. Señor, nosotros te damos gracias, porque creemos que lo importante no es todo lo que sabemos, sino que tú nos resucites. Estar vivos es lo más importante, Señor. La vida que viene de ti y que nos saca de la parálisis de la muerte interior, de los pensamientos de muerte, de los deseos de muerte. Señor, de los sentimientos que han causado tanto dolor en nuestro corazón que se han vuelto sentimientos de muerte. Que en lugar de tener una visión positiva, de bendición, de fe, creyendo de que tú quieres hacer milagros y prodigios, Señor, tenemos más bien una visión opaca de la cuestión. Señor, libéranos, resucítanos como lo hiciste con el hijo de la viuda de Naín. Que podamos, Señor, no solo volver a la vida, sino soltar la lengua para alabar tu nombre y que los milagros se produzcan. Para soltar la lengua bendiciendo tu nombre, alabándote y que otros puedan oír tu nombre y volverse a ti. Señor, como lo hiciste con la hija de Jairo, que aunque se levantaron algunos para decir que ya no hay que molestar al maestro, Señor, tú derramaste tu poder sobre esa niña. En esas palabras, levántate ahora, niña. Y dice que el aliento volvió a ella. Señor, sopla tu aliento de vida sobre nosotros. Sóplalo, Señor. Llena nuestro corazón con tu aliento de vida. Llena nuestra mente con tu aliento de vida. El aliento que nos hace levantarnos y llevar, Señor, el mensaje. El aliento que nos hace vivir plenos, disfrutar de lo que tú nos das. El aliento de vida que contagia a otros en la intimidad de nuestra vida, de nuestros seres queridos, el aliento que se comparte, el buen aliento de Dios, el aliento de la vida. Padre, vivifícanos, consume, Señor, todo problema emocional en nosotros que no nos permite tener un aliento renovado y constante,
que nos hace tener altibajos en el carácter, momentos de depresión y de tristeza, que por momentos creemos que nadie nos quiere, que nadie nos tiene en cuenta. Señor, consumí ese sentimiento, esa inclinación negativa, que podamos tener el aliento de Dios constantemente, que nos da una mirada de fe. Señor, impartinos esa gracia, la gracia que diste sobre Lázaro, que no solo lo volviste a la vida, sino que lo desataste de pies y de manos. Señor, tú conoces nuestro corazón, nuestro espíritu, tú que conoces nuestra historia, desátanos, Señor, de toda atadura en el nombre de Jesús, ataduras en el espíritu, por creencias erróneas, Señor, por haber hecho consagraciones, dedicaciones espirituales que nos han atado, que nos han ligado. En el nombre de Jesús, desátanos y desata nuestra alma de sentimientos confusos, erróneos, negativos. Señor, en el nombre de Jesús, de sentimientos que solamente nos atan y nos vuelven infelices, que nos hacen sufrir, Señor, desátanos en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, que cuando es lanzada, cuando es dicha, las cosas suceden. Señor, que suceda ahora, como dijiste a Lázaro, desátenlo, que tu palabra sea dicha sobre nosotros también, para que podamos ser desatados, para que podamos ser resucitados y libres, y podamos en la plenitud de la vida servirte y adorarte, porque hemos comprobado que tú habitas en la alabanza de tu pueblo. Señor, que como hiciste con este hombre, también nos des vista nueva, ojos nuevos para ver el tiempo nuevo que se avecina y poder seguir adelante guiados por tu Espíritu Santo. Y te damos gracias, Señor, alabamos y bendecimos tu nombre. Eres grande y poderoso, Señor, y tu amor supera todas las cosas, y en Él somos bendecidos. Y aún, Señor, si hubiera entre nosotros alguien que tiene una enfermedad y que ha estado pidiéndote por esa sanación, concédele la gracia en esta hora, Señor, y que toda enfermedad tenga que retroceder en el nombre de Jesús de Nazaret. Alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Amén. Los músicos vamos a tomar 10 minutos que queremos charlar una cosita. Gracias. Nos despedimos cantando.